Todopoderoso que aún nos permite que hoy nos podamos levantar y podamos estar aquí juntos todos reunidos. ¿Estar aquí? Claro que está. Pero sabe, desde que me levanté en mi corazón traigo la alabanza que dice: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. ¿Se la sabe? ¿Se la cantamos? No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Denle un aplauso a Jesús. Estamos estudiando el libro de Romanos capítulo 12 y estábamos estudiando lo que es educación cristiana. La Biblia está llena de educación. La Biblia está llena de instrucción, de cómo el cristiano aprenda no solamente a tener una vida moral llena de valores, de educación, sino también una vida espiritual educada, disciplinada, que no solamente nos va a enseñar a hablar, a expresar, sino a ser el cristiano, el guerrero, el soldado que Jesucristo quiere que tú seas. Y para mí en especial, estudiando sobre este tema, el versículo de Romanos 12 tiene mucho que dar al cristiano. Así que, ¿estamos todos ahí? En la clase del domingo anterior habíamos estudiado los primeros dos versículos. Yo quiero que se vaya al versículo número 9 de Romanos capítulo 12. Y comienza la palabra diciendo: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Esto será educación? Esto, la palabra nos está enseñando a cómo aprender a ser mejores. Amén. Incluso dice que tu amor no sea fingido. No le digas a nadie, no te atrevas a decirle a alguien que estás con él, o que lo apoyas o que lo amas, cuando realmente no lo sientes. No finjas. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y dice el 10: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, refiriéndonos los unos a los otros. Incluso aquí podemos ver reflejada la palabra de Mateo cuando Dios dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estábamos viendo que cuando aprendes a amarte y a respetarte tú, entonces vas a aprender a amar a los demás. No puedes amar a alguien si tú no te respetas, si no has sabido valorarte como persona, si no hay un respeto en ti, entonces no puedes dar amor. Y luego dice la palabra del Señor. Este versículo me voy a atrever hasta decirles que se lo aprendan de memoria. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿a quién viene a servir usted? Al Señor. Pero ¿cómo quiere que lo sirvamos? Diligentemente, fervientes en el espíritu y no con pereza. Pero ¿a poco aquí sí podrá pasar eso? Sí se da. Pero la palabra de Dios dice: fervientes. Amén. Fervientes en el espíritu y diligentes. Gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? ¿Cuál esperanza, hermano?
Hay mucho, cuando tu fe crece y conoces a Jesús, tu esperanza crece, porque empiezas a conocer las promesas que Dios te da a través de su palabra. Y si llegaste a Cristo y el Señor te dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, tu esperanza crece. Primero crece tu fe y tu esperanza también. Y algún día el Señor volverá entre las nubes y todo ojo le verá, y entonces dice que estaremos con Él y que Él se fue para preparar un lugar para nosotros. Y como tú lo sabes, tu esperanza crece. Y tú te esfuerzas y te levantas día con día porque estás en espera de esa promesa. Estás creciendo tu fe y tu esperanza. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Alguien está tribulado? ¿Nadie? ¿Nada más yo? Bueno, pues dice que nos gocemos también en la tribulación, constantes en la oración. ¿Por qué dirá que después de... Fíjense bien, es bien importante que observemos esto. Primero nos dice que nos gocemos en la esperanza, que sufridos en la tribulación, pero dice constantes en la oración. ¿Por qué después de tribulación menciona oración? Porque cuando usted está tribulado, si en vez de tratar de salir de ese problema en oración, usted prefiere irse a tomar unas frías con los amigos, yo le garantizo que la tribulación crece. Y si en vez de buscar a Dios en oración, usted prefiere hacer otra cosa, su tribulación va a crecer, su paz no va a llegar y va a seguir atribulado. La palabra de Dios no se equivoca cuando dice que así como te debes de gozar en la esperanza y sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Porque cuando tú entras a tu aposento, cierras tu puerta y le dices, Dios, ven, ayúdame, porque tú eres el único que me puedes ayudar, el único que me puede sacar de esta tribulación. Entonces el Espíritu Santo llega, toca tu vida, sana y restaura. ¿No se gozan? Pues que se note, denle un aplauso a Jesús. Y luego dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Cuáles necesidades? Espirituales. ¿O alguien no tiene una necesidad espiritual? Y cuando venimos aquí sabemos que el Espíritu de Dios va a tocar, va a hacer algo, va a transformar, va a sanar, va a restaurar, va a cambiar el lamento en gozo. Amén. Bendecid a los que os persiguen. Ay, hermano, pero si mi jefe, es que no lo conoce. Si usted conociera a mi jefe, entonces ni usted lo perdona. Pero ¿por qué el Señor te dice que los perdones? No te dice que lo perdones porque Él no sepa que es difícil perdonar a alguien que te persigue, sino porque a través de perdonar al que te persigue, fíjese bien, cuando tú pagas mal por mal, entonces entras en un círculo vicioso de pecado y te haces partícipe del pecado. Pero cuando Dios en su sabiduría te dice, no pagues mal por mal y bendice a los que te persiguen, es porque es la manera de librar la maldición en tu vida y tú quedes libre de esa maldición y sigas siendo santo porque Dios es santo. No es porque sea difícil perdonar, no es porque Dios no sepa que tu jefe es toda una monedita, sino porque Dios sabe que de esa manera tú vas a ser libre y te vas a mantener santo y no vas a pecar. Por eso Él te dice, bendice al que te persigue. ¿Esto que estamos hablando será educación? Porque nos está educando la palabra, te está diciendo cómo debes de hacer, qué debes de hacer cuando te persiguen, qué debes de hacer cuando estás atribulado. Te está dando paso a paso lo que debes de hacer. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¡Wow! ¿Por qué dirá que no maldigáis? Cuando usted no perdona al que lo persigue, se expone a ser participante del pecado. Pero cuando alguien maldice,
cuenta que así como el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le buscan, así como Él en su presencia, el Espíritu Santo está en este lugar, así también hay chamucos que están viendo quién pudiera no perdonar al que lo persigue, o al que le hizo algo en la semana, o quizás están viendo quién tuvo una maldición. ¿Existirán las maldiciones? Una vez se acercó un varón y me dijo: hermano, yo soy cristiano, ¿me puede alcanzar una maldición? ¿Usted qué cree? ¿Que sí o que no? Sí. Le voy a decir por qué sí, y le voy a decir cómo no puede alcanzar la maldición al cristiano. Aquí dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. El mismo versículo nos está dando la solución. Si yo soy una persona que soy perseguido y no bendigo al que me persigue, sino que le guardo rencor, entonces ya abre una puerta a Satanás. Satanás entra y durante la hora que yo no he perdonado a esa persona, me está contaminando. En ese momento, si la maldición llega, entonces me alcanza, porque estoy en pecado. Pero si yo lo perdono al que me persigue y me mantengo santo, limpio, y llega la maldición, entonces más Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Pero tengo que estar santo, no le tengo que deber nada a nadie, tengo que estar íntegro para que la maldición no llegue. ¿Se da cuenta cómo en un versículo ya estamos haciendo toda una predicación? Y dice después: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Ya ha pasado? Que alguien se goza y amén, qué bueno que el hermano, y de repente la hermana le pasó algo y todos nos contristamos. Porque desde aquí Dios ya nos está diciendo: sean uno. Te debe de importar lo que le pasa a tu hermano. Sean uno, porque son parte de un cuerpo, son miembros de un solo cuerpo. Y si una parte del cuerpo está mal, entonces a ti te debe de doler, porque es parte de ti, es parte de la familia de Dios. Y desde ahí no dice la palabra, pero en ese versículo Dios te está diciendo: unidad, unidad, uno, no atacarse entre vosotros, uno, seamos uno. ¿O Dios no es uno? Oye, pero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Pero es uno o no? Entonces Él desde ahí nos está enseñando que es uno. Él dijo: hagamos al hombre, se parecerá a nosotros, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿O acaso dijo: voy a hacer al hombre? Ustedes nomás chequen cómo se hace. Dijo: hagamos, involucrando al Hijo y al Espíritu Santo. Hagamos. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La palabra de Dios no se equivoca. No altivos. Esto está rico. Vamos a ver. Bueno, yo lo estoy diciendo y sigo aprendiendo. No vamos a poder terminarlo, pero vamos a enfocarnos a este versículo. Unánimes entre vosotros. Vuelve a repetir: sean uno, sigan siendo uno. No permitan que la división entre, que llegue algo que los divida. No permitan eso. Manténganse siendo uno, unánimes. Y luego dice: unánimes entre vosotros, no altivos. ¿Será altivos? No debe de ser. Somos cristianos, ¿no? La palabra de Dios dice: el que se humille será enaltecido, mas el que se enaltezca, ¿qué? Pues Dios nos está educando, porque Dios sabe que aún dentro de su pueblo puede estar yo. Pero Dios te dice: no hagas eso, porque vas a equivocarte.
Y cuando tú te equivocas, en vez de subir, vas para abajo. Unánimes entre vosotros, no antiguos, sino asociándonos con los humildes. ¿Por qué Dios quiere que te juntes con los humildes? Dice por ahí un dicho mundano que el que con lobos anda a aullar se enseña. ¿O no? Y Dios dice, júntate, asóciate, está con ellos, busca a los humildes para que se te pegue la humildad, para que aprendas el método, cómo es que ellos disciplinaron su vida y se educaron para ser humildes. Por eso Dios te dice que hagas eso. Y termina el versículo diciendo, no seas sabio en vuestra propia opinión. Termino con esa parte. El día viernes a mi casa nos visitaron 2 personas que están metidos en la ¿cómo se llama esto? Ya se me fue. 2 personas muy metidas en el budismo, llenos de ciencia. Tiene un nombre, pero se me acaba de ir. Y cuando estábamos platicando de las cosas de Dios, me atacaron mucho y me dieron con todo lo que tenían. Sacaron toda su artillería y su armamento. Y cuando yo quería hablar, no me dejaban. Me atacaba uno, me atacaba otro. Y cuando yo le hacía así, seguían con sus ataques. Memo, ¿no está Memo por ahí? Entonces, cuando estos jóvenes pensaron que ya habían culminado su obra de ataque, hubo un momento en el que yo decía, Señor, si tú no me salvas, si tú no me ayudas en este momento que te necesito, se van a burlar de ti, se van a burlar de tu siervo, y no lo voy a permitir. ¿Cómo te dije de los jóvenes que fueron a mi casa en lo que estaban metidos? Esa materia, esa ciencia, se me fue. ¿Cómo? No recuerdo. Bueno, uno de ellos me decía, es que Jesucristo es igual que Buda. Órale, ¿por qué? No, pues la metafísica. No, es que la metafísica, y que la Biblia está escrita en metafísica. Y yo le dije, no confundas la metafísica con las metáforas, con la numerología de la Biblia, con lo que la Biblia ofrece. No lo entiendas así. No, sí, que es metafísica, que Jesucristo fue el más grande metafísico. Y yo volteaba, veía a mis hijos y decía, órale. Y como que yo vi que ella se empezó a desesperar porque yo no decía nada todavía, los estaba dejando todo lo que dijeran. Y hubo un momento en que el Espíritu Santo me dijo, ahora, porque yo ya los entregué en tu mano, ataca. Y empecé y le dije, dime una cosa, si Buda es igual que Jesús, dime dónde está Buda ahorita. Y se quedó pensando y me dijo, está muerto. Pero no, seguramente ya reencarnó en un gallo, o en un guajolote, o en una cucaracha, y cuando lo vuelvan a matar va a volver a reencarnar. Y le dije, te equivocas, joven, porque la palabra de Dios dice que establecido está para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No existe la reencarnación. ¿Y dónde está Buda? Está muerto, está en su tumba. Y le digo, ¿y Jesús? ¿Muerto? No, Jesús murió, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, y Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y como Él no hay. Por lo tanto, no es Buda y no es igual. Y el único que te va a dar la salvación se llama Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después le dije, ¿tú estás en el camino? ¿Cuál? El camino que se llama Jesucristo. Me dijo, no, entonces no tienes la verdad y mucho menos tienes la vida eterna. Arrepiéntete de tu pecado. Y se quedó así. Y cuando yo vi que Dios me los entregó, los quise rematar, pero dije, ya, con eso. Y después el otro le dijo al otro y le dijo, hazme caso, Él tiene la verdad. Hermano,
Cuando lea la palabra, sea observador, entendido, y el que tenga oído para oír, oiga. Amén. Aplauda a Jesús. Mira. ¿Cómo están? Ya estamos aquí listos para hacer Vale, fiesta. esto.